Crepúsculo de los siglos, narración 10, por Friedrich Nietzsche. ¿Cuál puede ser nuestra doctrina? Que nadie da al hombre sus cualidades, ni Dios, ni la sociedad, ni sus padres, ni antepasados, ni él mismo. El sinsentido de la última idea aquí es rechazada como la libertad inteligible por Kant, quizás también incluso por Platón. Nadie es responsable en absoluto de que esté allí, de que sea tal o cual, de que se encuentre en estas circunstancias, en este entorno. La fatalidad de su ser no puede separarse de la fatalidad de todo lo que fue y de todo lo que será. No es el resultado de la propia, no es el resultado de una intención propia, de una voluntad, de un propósito. Con ella no se intenta alcanzar un ideal de hombre, o un ideal de felicidad, o un ideal de moralidad. Es absurdo querer trasladar su esencia a algún propósito. Hemos inventado el término finalidad. En realidad falta la finalidad. Uno es necesario, uno es un trozo del destino, uno pertenece al todo, uno está en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir, comparar, condenar nuestro ser, pues eso significaría juzgar, medir, comparar, condenar el todo, pero no hay nada aparte del todo, que ya nadie sea responsable, que la naturaleza del ser no pueda remontarse a una causa prima, que el mundo no sea una unidad ni como sensorium ni como espíritu. Solo esto es la gran liberación. Solo con esto se restaura la inocencia del devenir. El concepto de Dios ha sido hasta ahora la mayor objeción a la existencia. Negamos a Dios, negamos la responsabilidad en Dios. Solo con esto redimimos el mundo. Los mejoradores de la humanidad, uno conoce mi exigencia al filósofo de situarse más allá del bien y del mal, de tener ilusión del juicio moral por debajo de él. Esta exigencia se deriva de una idea que formulé por primera vez, que no existen los hechos morales. El juicio moral tiene en común con el juicio religioso, que cree en realidades que no son reales. La moral no es más que una interpretación de ciertos fenómenos, o, para hablar más concretamente, una interpretación errónea. El juicio moral, al igual que el religioso, pertenece a un estadio de ignorancia en el que incluso el concepto de lo real, la distinción entre lo real y lo imaginario, sigue faltando. De modo que la verdad en ese estadio no denota más que cosas que hoy llamamos imaginaciones. En este sentido, el juicio moral nunca debe tomarse al pie de la letra. Como tal, siempre contiene solo absurdo, pero sigue siendo inestimable como semiótica. Revela, al menos al conocedor, las realidades más religiosas y más valiosas de culturas e inferioridades que no sabían lo suficiente para comprenderse a sí misma. La moral es mero lenguaje de signos, mera sintomatología. Uno ya debe saber de qué se trata para poder beneficiarse de ella. Un primer ejemplo y bastante provisional: en todas las épocas se ha querido mejorar al ser humano. A esto se le llamaba sobre todo moralidad, pero bajo la misma palabra se oculta la más diversa de las tendencias. Tanto la doma del hombre bestia como la cría de una determinada especie de hombre han sido llamadas mejora, solo que estos términos zoológicos expresan realidades, por supuesto, de las que el típico mejorador, el sacerdote, no sabe nada, no quiere saber nada. La doma de un animal, su mejora. Llamar a la domesticación de un animal su mejora es casi una broma para nuestros oídos. Cualquiera que sepa lo que ocurre en las fieras duda de que allí se mejore a la bestia, se debilita, se hace menos dañina, se convierte en una bestia mórbida por el afecto depresivo del miedo, por el dolor, por las heridas, por el hambre,
no es diferente con el ser humano domesticado al que el sacerdote ha mejorado. A principio de la Edad Media, cuando la iglesia era, de hecho, sobre todo, una menagerie, se cazaban por doquier los ejemplares más bellos de la bestia rubia. Por ejemplo, se mejoraba a los nobles teutones, pero ¿qué aspecto tenía este teutón mejorado, seducido por un monasterio? Como una caricatura del hombre, como un bicho raro, se había convertido en un pecador. Estaba en una jaula, había sido aprisionado entre toda clase de conceptos terribles. Allí yacía enfermo, miserable, malicioso consigo mismo, lleno de odio contra los impulsos de la vida, lleno de sospechas contra todo lo que aún era fuerte y feliz. En resumen, un cristiano, fisiológicamente hablando, en la batalla contra la bestia, enfermaría, pues puede ser el único medio de debilitarla. La iglesia lo comprendió, corrompía al hombre, lo debilitaba, pero pretendía haberlo mejorado. Tomemos el otro caso de la llamada moralidad, el de la cría de una determinada raza y especie. El mayor ejemplo de ello lo da la moral india, sancionada como ley de Manu a la religión. Aquí se plantea la tarea de criar nada menos que 4 razas a la vez: una sacerdotal, una guerrera, una comerciante y agricultora. Y por último, una raza sirviente, los sudras. Evidentemente ya no estamos entre domadores de animales. Un tipo de hombre 100 veces más apacible y razonable es el requisito previo para concebir siquiera el plan de dicha cría. Uno respira aliviado al salir del aire cristiano de la enfermedad y el encierro a este mundo más sano, más elevado, más amplio. Qué pobre es el Nuevo Testamento comparado con Manu. Qué mal huele. Pero también esta organización tenía que ser terrible. No esta vez en la lucha con la bestia, sino con su concepto opuesto. El hombre no reproductor, el hombre batiburillo, el Shahaldala. Y de nuevo, no tenía otro medio de hacerlo inofensivo, de debilitarlo, sino de enfermarlo. Era la lucha con el gran número. Quizá no haya más contradictorio con nuestros sentimientos que estas normas protectoras de la moral india. El tercer edicto, por ejemplo, Abadana Sastra I, el sobre los vegetales impuros, decreta que el único alimento permitido a los chandala es el ajo y la cebolla. En vista de que las escrituras prohíben darles grano o fruta que contenga grano, o agua o fuego, el mismo edicto estipula que el agua que necesitan no puede tomarse de ríos, manantiales o estanques, sino solo de las entradas de los pantanos y los agujeros hechos por las patas de los animales. Del mismo modo, se les prohíbe lavar su ropa y lavarse, ya que el agua que se les concede por gracia solo puede utilizarse para calmar la sed. Por último, la prohibición de que las mujeres sudra asistan a las mujeres chandala en el parto, y otra de que estas últimas se asistan mutuamente en el parto. El éxito de tal policía sanitaria no faltaron los éxitos de semejante policía sanitaria: epidemias asesinas, enfermedades venéreas espantosas y, de nuevo, la ley del cuchillo, que ordenaba la circuncisión para los niños varones y la ablación para las niñas. El propio Manu dice: los chandala son fruto del adulterio, el incesto y el crimen. Esta es la consecuencia necesaria del concepto de crianza. Solo tendrán por vestido los harapos de los cadáveres, por vajilla vasijas rotas, por adornos y hierro viejo, por culto solo los malos espíritus. Vagarán de un lugar a otro sin descanso. Se les prohíbe escribir de izquierda a derecha y utilizar la mano derecha para escribir. El uso de la mano derecha y de izquierda a derecha solo está reservado a los virtuosos, a la gente de raza. Estos mandatos son bastante instructivos. En ellos tenemos por un lado la humanidad aria, bastante pura, bastante original. Aprendemos que el término sangre pura es la antítesis de un término inofensivo. Por otra parte, queda claro que en un pueblo se ha perpetuado el odio de Chandala contra esta humanidad, donde se ha convertido en religión.
donde se ha convertido en genio. Desde este punto de vista, los evangelios son un documento de primer rango, más aún el libro de Enoch. El cristianismo de raíces judías y solo comprensible como crecimiento de este suelo, representa el contramovimiento contra toda la moral de la crianza, de raza, de privilegios. Esta es la religión antiaria por excelencia, el cristianismo, la revalorización de todos los valores arios, la victoria de los valores chandala, el evangelio predicado a los pobres, a los humildes, la sublevación total de todo lo oprimido, miserable, mal aconsejado, mal ido contra la raza, la inmortal venganza chandala como religión del amor. La moral de la crianza y la moral de la doma son perfectamente dignas la una de la otra en los medios de afirmarse. Podemos poner como proposición suprema que para hacer la moral hay que tener la voluntad incondicional de lo contrario. Este es el extraño problema que persigo desde hace más tiempo la psicología de los mejoradores de la humanidad. Un hecho pequeño y básicamente modesto, el de la llamada Pia Frus, me dio el primer acceso a este problema. La Pia Frus, la propiedad hereditaria de todos los filósofos y sacerdotes que mejoraron a la humanidad. Ni Manu, ni Platón, ni Confucio, ni los maestros judíos, ni cristianos dudaron nunca en su derecho a mentir. No han dudado de otros derechos, expresado en fórmula. Se podría decir, todos los medios por los que la humanidad se ha hecho moral hasta ahora han sido intrínsecamente inmorales, lo que les falta a los alemanes. Entre los alemanes de hoy no basta con tener espíritu, aún hay que tenerlo, hay que tomarlo, sacar el espíritu de uno mismo. Tal vez conozca a los alemanes, tal vez yo mismo pueda decirle algunas verdades. La nueva Alemania representa una gran cantidad de eficiencia heredada y entrenada, de modo que pueda gastar el tesoro acumulado de fuerza pródigamente ella misma durante un tiempo. No es una alta cultura la que se ha hecho dueña de ella, y menos aún una cultura delicada, menos aún un gusto delicado, una noble belleza de los instintos, pero más virtudes varoniles de las que pueda presumir cualquier otro país de Europa, mucho buen valor y respeto por uno mismo, mucha seguridad en el trato, en la reciprocidad de los deberes, mucha laboriosidad, mucha perseverancia y una moderación heredada, que necesita más un aguijón que un escollo. Añado que aquí se sigue obedeciendo sin humillarse por obedecer y nadie despreza a su oponente. Verás, es mi deseo ser justo con los alemanes. No quiero ser infiel a mí mismo en esto, por lo que también debo hacer mi objeción a ello. Llegar al poder se paga caro. El poder embrutece. A los alemanes antaño se les llamaba el pueblo de los pensadores. ¿Acaso piensan hoy en día? Los alemanes se aburren ahora del espíritu. Los alemanes desconfían ahora del espíritu. La política devora toda la seriedad para las cosas verdaderamente espirituales. Alemania sobre todo. Me temo que fue el fin de la filosofía alemana. ¿Hay filósofos alemanes? ¿Hay poetas alemanes? ¿Hay buenos libros alemanes? Me preguntan en el extranjero. Me sonrojo, pero con la valentía que me es propia, incluso en casos desesperados, respondo: sí, Bismarck. Podría admitir siquiera que libros lee la gente hoy. Maldito instinto de mediocridad. Lo que podría ser el espíritu alemán, quien no hubiera tenido sus melancólicos pensamientos al respecto, pero este pueblo se ha embrutecido a su antojo, casi durante un milenio. En ninguna parte se ha abusado con más saña de los dos grandes narcóticos europeos, el alcohol y el cristianismo. Recientemente se ha añadido una tercera que por sí sola puede acabar con toda movilidad fina y audaz del espíritu: la música, nuestra atascada y atorrante música alemana. Cuánta pesadez aburrida, cojera, húmeda, letargo, cuánta cerveza hay en la intelectualidad alemana. ¿Cómo es posible que jóvenes que dedican su existencia a las metas más espirituales no sientan en sí mismos el primer instinto de espiritualidad, el instinto de autoconservación del espíritu, y beban cerveza? El alcoholismo de la juventud culta quizá no sea todavía un signo de interrogación